From the Conference Desde Center, el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, queridos amigos, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos y bendiciones a aquellos que están participando en estas reuniones donde sea que se encuentren. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wilber con Clay Christensen y Richard Elliott al órgano. El coro abrió esta reunión con Vive mi Señor y ahora cantará en himnos de alabanza. La primera oración la ofrecerá el elder Christopher Golden de los 70. Whose counsels keep the mighty deep,
Our beloved Heavenly Nuestro Father, amado Padre Celestial, we're so very grateful to gather estamos muy agradecidos de poder estar reunidos en esta mañana y sentir tu espíritu. Estamos agradecidos por el plan de salvación y por nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. We're grateful for the Comforter. Estamos agradecidos por el Espíritu Santo que tú has enviado para estar con We nosotros. acknowledge thy holy hand in all things. Pedimos tu santa mano en todas las cosas y estamos agradecidos Prophets, seers, and revelers. por los profetas videntes y reveladores, Joseph Smith, who por el profeta José Smith que vivió y murió como profeta, and Thomas S. Monson, whom we love. por el presidente Thomas S. Monson, a quien amamos, y que pedimos que bendigas a la primera presidencia, el Consejo de los Dosos, que nos bendigas en este glorioso día de reposo para que podamos recordarte y a tu Hijo también, y Help honrarte. us to be humble and Ayúdanos a pure. ser humildes y puros y enseñables. Bless us with thy Spirit today. Bendícenos con tu Espíritu el día de hoy en donde quiera que nos encontremos, y te pedimos que puedas estar con todo el mundo y que nos bendigas con la luz del Evangelio en el santo nombre Jesus Christ. del Señor Jesucristo, a quien amamos y honramos. Amén. It will now be our Ahora joy tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. A él le seguirá el presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de las palabras del presidente Nelson, el coro cantará "En este día de gozo y alegría". Luego escucharemos al elder Peter F. Moores de los 70. Le seguirá la hermana Linda S. Reeves, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Presidente Monson. My beloved brothers and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, tanto aquí en el centro de conferencias como en todo el mundo, how grateful am I cuán agradecido estoy por la oportunidad de compartir mis pensamientos con ustedes esta mañana. Hace 52 años, en julio de 1964, tuve una asignación en la ciudad de Nueva York, durante el tiempo en que la Feria Mundial se estaba llevando a cabo en ese lugar. Temprano una mañana visité el pabellón mormón de la feria. Llegué justo antes de que comenzaran a presentar la película El hombre en su búsqueda de la felicidad, una representación del plan de salvación que desde entonces se ha convertido en un clásico de la iglesia. sat next to a young man Me senté junto a un hombre de unos 35 años de edad, quien no era miembro de la iglesia. Hablamos brevemente hasta que las luces se apagaron y la película comenzó. Escuchamos la voz del narrador cuando hizo las conmovedoras y universales preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de esta vida? Todo oído estuvo atento a escuchar las respuestas y todo ojo estaba fijo en las imágenes representadas. Se dio una descripción de nuestra vida preterrenal, junto con una explicación de nuestro propósito en la tierra. Fuimos testigos de una conmovedora representación de la muerte de un abuelo anciano y de su gloriosa reunión con sus seres queridos que lo habían precedido en su llegada al mundo de los espíritus. Al final de esa hermosa representación del plan que nuestro Padre Celestial diseñó para nosotros, el público salió en silencio. Muchos de ellos visiblemente conmovidos por el mensaje de la película. El joven visitante que estaba junto a mí no se levantó. Le pregunté si había disfrutado la presentación y su respuesta enfática fue: "Esta es la verdad". Los misioneros comparten por todo el mundo el plan de nuestro Padre para nuestra felicidad y salvación. No todos los que escuchan este mensaje divino lo aceptan y lo siguen. Sin embargo,
hombres y mujeres en todas partes, tal como mi joven amigo en la Feria Mundial de Nueva York, reconocen sus verdades y plantan sus pies en el camino que los llevará a salvo de regreso a casa. Su vida cambia para siempre. En el plan, nuestro Salvador Jesucristo es esencial. Sin su sacrificio expiatorio todo estaría perdido. Sin embargo, no es suficiente simplemente creer en Él y en su misión. Es necesario que nos esforcemos y aprendamos, que escudriñemos y oremos, que nos arrepintamos y mejoramos. Es necesario que conozcamos las leyes de Dios y que las vivamos. Solo al hacerlo, obtendremos la verdadera felicidad. Somos bendecidos por tener la verdad y tener el mandato de compartir la verdad. Vivamos la verdad a fin de merecer todo lo que el Padre tiene para nosotros. Él no hace nada a menos que sea para nuestro beneficio. Él nos ha dicho, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Desde lo más profundo de mi alma y con toda humildad testifico de la gran dádiva que el plan de nuestro Padre Celestial representa para nosotros. Es el único camino perfecto a la paz y a la felicidad, tanto aquí como en el mundo venidero. Mis hermanos y hermanas, al concluir les dejo mi amor y mi bendición, y lo hago en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Thank you, President Monson. Gracias, presidente Monson. Le amamos y le sostenemos. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría tratar un principio que es clave para nuestra supervivencia espiritual. Ese principio solo se volverá más importante a medida que aumenten las tragedias y farsas que nos rodean. Estos son los últimos días y a ninguno de nosotros debería sorprenderle ver que las profecías se cumplen. Muchos profetas, tales como Isaías, Pablo, Nefi y Mormón, previeron los tiempos peligrosos que vendrían, que en nuestra época todo el mundo estaría en conmoción, que los hombres serían amadores de sí mismos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, y que muchos se convertirían en siervos de Satanás y defenderían la obra del adversario. Ciertamente ustedes y yo luchamos contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. A medida que los conflictos escalan entre las naciones, los cobardes terroristas asedian a los inocentes y la corrupción es cada vez más común en todo, tanto en el ámbito comercial como en el gubernamental. ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué puede ayudarnos a cada uno de nosotros con nuestras luchas personales y con el desafío riguroso de vivir en los últimos días? El profeta Ley enseñó un principio para la supervivencia espiritual. Primero, consideren sus circunstancias. Él había sufrido persecución en Jerusalén por predicar la verdad y el Señor le mandó dejar sus posesiones y huir al desierto con su familia. Vivió en una tienda y sobrevivió con la comida que encontraban en el camino hacia un destino desconocido. Vio a 2 de sus hijos, Lamán y Lemuel, rebelarse contra las enseñanzas del Señor y atacar a Nefi y a Sam, sus hermanos. Claramente, Ley conocía la oposición, la ansiedad, la pena, el dolor, la decepción y el pesar. Y aún así declaró con audacia y sin reserva un principio que le reveló el Señor. Existen los hombres para que tengan gozo. Imagínense, de todas las palabras que podría haber empleado para describir la naturaleza y el propósito de nuestra vida en la mortalidad, Él escogió la palabra gozo. La vida está llena de desvíos y callejones sin salidas, pruebas y dificultades.
Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. Y aún así estamos aquí para tener gozo. Sí, la respuesta es un sí rotundo. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Y qué debemos hacer para reclamar el gozo que nuestro Padre Celestial tiene reservado para nosotros? Eliza R. Snow, segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, brindó una respuesta fascinante. A causa de la infame orden de exterminación de Missouri, emitida al comienzo del inclemente invierno de 1838, ella y otros se vieron obligados a huir del estado ese mismo invierno. Cierta noche, la familia de Eliza se acomodó en una pequeña cabaña que los santos usaban a modo de refugio. Las personas que habían estado allí antes habían quitado gran parte del relleno de entre los troncos para hacer fuego, por lo que había agujeros lo bastante grandes como para que se metiera un gato. El frío era intenso y la comida estaba congelada. Esa noche cerca de 80 personas se apiñaron en aquella pequeña cabaña de apenas 6 metros cuadrados. La mayoría pasaron el tiempo sentados o de pie tratando de mantenerse abrigados. Afuera, un grupo de hombres se reunieron alrededor de una gran fogata. Algunos cantaban himnos y otros asaban papas congeladas. Eliza registró, no se oyó ni una queja. Todos estaban alegres y a juzgar por las apariencias, si alguien nos hubiera visto, nos habría tomado por excursionistas más que por un grupo de exiliados por órdenes del gobierno. El informe que Eliza escribió acerca de aquella noche agotadora y gélida fue sorprendentemente optimista. Ella declaró, fue una noche muy feliz. Nadie, sino los santos, pueden ser felices en cualquier circunstancia. Eso es, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un mal día, una mala semana o hasta un mal año. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y mucho con el enfoque de nuestra vida. Cuando nos centramos en el plan de salvación de Dios, en Jesucristo y en su Evangelio, como mencionó el presidente Monson, podemos sentir gozo independientemente de lo que suceda o no suceda en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos Regocijad, Jesús nació. Y podemos sentirlo el resto del año. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Esa es la razón por la que los misioneros dejan sus hogares para predicar su evangelio. La meta de ellos no es aumentar el número de miembros de la iglesia, sino enseñar y bautizar para llevar gozo a la gente de todo el mundo. Así como el Salvador nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, también nos ofrece una intensidad, una profundidad y una amplitud de gozo que desafía la lógica humana o comprensión mortal. Por ejemplo, ¿no parece posible sentir gozo cuando un hijo padece una enfermedad incurable? ¿O cuando perdemos el empleo? ¿O cuando nuestro cónyuge nos traiciona? Sin embargo, ese es precisamente el gozo que ofrece el Salvador. Su gozo es constante, asegurándonos que nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento y que serán consagrados para nuestro provecho. Entonces, ¿cómo podemos reclamar ese gozo? Podemos empezar por poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe en todo pensamiento. Podemos dar gracias por Él en nuestras oraciones y al observar los convenios que hemos hecho con Él y con nuestro Padre Celestial. A medida que le supliquemos que nos dé más gozo, el Salvador
llegará a ser más real para nosotros. El gozo es poderoso y centrarse en él hace que el poder de Dios llegue a nuestra vida. Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Piensen en ello. Para poder soportar la experiencia más dolorosa jamás padecida en la tierra, el Salvador se centró en el gozo. ¿Y cuál fue el gozo puesto ante él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos, el gozo de pagar por los pecados de todo el que se arrepienta, el gozo de hacer posible que ustedes y yo regresemos a casa limpios y dignos para vivir con nuestras familias y nuestros padres celestiales. Si nos centramos en el gozo que vamos a recibir nosotros o aquellos a quienes amamos, ¿qué cosas que actualmente nos parecen abrumadoras, dolorosas, aterradoras, injustas o simplemente imposibles, seremos capaces de sobrellevar? Un padre en una situación espiritualmente precaria se centró en el gozo de finalmente ser limpio y estar bien con el Señor, el gozo de estar libre de culpa y vergüenza y el gozo de tener paz mental. Ese enfoque le dio el valor para confesar a su esposa y al obispo su problema con la pornografía y su subsecuente infidelidad. Ahora está cumpliendo con todo lo que su obispo le aconseja hacer y se esfuerza de todo corazón por recuperar la confianza de su esposa. Una jovencita se centró en el gozo de mantenerse sexualmente pura para sobrellevar las burlas de sus amigas mientras se alejaba de una situación popular y provocativa, aunque espiritualmente peligrosa. Un hombre que con frecuencia despreciaba a su esposa y se complacía en los arrebatos de enojo que tenía con sus hijos, se centró en el gozo de ser digno de tener el Espíritu Santo como su compañero constante. Ese enfoque lo motivó a despojarse del hombre natural ante él, que había sucumbido demasiado a menudo, y hacer los cambios necesarios. Hace poco un querido colega me contó de las pruebas agobiantes por las que había pasado durante los últimos 10 años. Él dijo: he aprendido a sufrir con gozo. En el gozo de Cristo, mi sufrimiento desapareció. ¿Qué seremos capaces de sobrellevar si nos centramos en el gozo que está puesto delante de nosotros? ¿Qué arrepentimiento será posible? ¿Qué debilidad se tornará en fortaleza? ¿Qué disciplina se convertirá en una bendición? ¿Qué decepciones, incluso tragedias, serán para nuestro bien? ¿Y qué servicio difícil seremos capaces de brindarle al Señor? Cuando nos centramos diligentemente en el Salvador y seguimos su modelo de centrarnos en el gozo, necesitamos evitar aquello que pueda interrumpir nuestro gozo. ¿Se acuerdan de Corior, el anticristo? Corior fue de un lugar a otro diciendo muchas falsedades sobre el Salvador hasta que fue llevado ante el sumo sacerdote, que le preguntó: ¿por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? Todo lo que se oponga a Cristo o su doctrina interrumpe nuestro gozo. Eso influye en las filosofías de los hombres, tan abundantes en línea y en la blosgófera, que hacen exactamente lo que hacía Corior. Si ponemos la vista en el mundo y seguimos sus fórmulas para la felicidad, jamás conoceremos el gozo. Los injustos pueden experimentar cualquier número de emociones y sensaciones, pero jamás experimentarán gozo. El gozo es un don para el que es fiel. Es el don que proviene de tratar de forma intencional de vivir una vida de rectitud, como enseñó Jesucristo. Él nos enseñó cómo tener gozo. Cuando elegimos al Padre Celestial para que sea nuestro Dios,
Y cuando sintamos la expiación del Salvador obrando en nuestra vida, seremos llenos de gozo. Cada vez que nutrimos a nuestro cónyuge y guiamos a nuestros hijos, cada vez que perdonamos a alguien o pedimos su perdón, podemos sentir gozo. Cada día que escojamos vivir leyes celestiales, cada día que observemos nuestros convenios y ayudemos a los demás a hacer lo mismo, el gozo será nuestro. Den oído a estas palabras del salmista. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando este principio esté grabado en nuestro corazón, cada día puede ser un día de gozo y alegría. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al coro. Esto ha sido maravilloso, lleno de mucha alegría. Uno de mis recuerdos de las reuniones sacramentales que celebrábamos en nuestra casa, asistían a nuestra rama entre 10 y 15 personas y mi padre, uno de los 3 poseedores del sacerdocio, bendecía la Santa Cena con regularidad.
Recuerdo lo que yo sentía mientras él leía humilde y detenidamente las palabras de las oraciones sacramentales. Con frecuencia se le quebraba la voz al sentir el espíritu. En ocasiones tenía que detenerse para controlar sus emociones antes de finalizar la oración. Siendo un niño de 5 años, yo no entendía el significado completo de lo que se decía o hacía, pero sabía que ocurría algo especial. Sentía la calma y la influencia del Espíritu Santo conforme mi padre reflexionaba en el amor que el Salvador nos tiene. El Salvador enseñó, y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Invito a todos a considerar 5 maneras de aumentar el efecto y el poder de nuestra participación en la ordenanza de la Santa Cena, la cual puede ayudarnos a llegar a ser santos. Primero, podemos comenzar nuestra preparación para la Santa Cena mucho antes de que empiece la reunión sacramental. El sábado puede ser un buen momento para reflexionar sobre nuestro progreso y preparación espiritual. La vida mortal es un don esencial en nuestro trayecto para llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Incluye pruebas y dificultades que nos brindan oportunidades de cambiar y crecer. El rey Benjamín enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Participar de la Santa Cena nos da la oportunidad de entregar plenamente nuestro corazón y alma a Dios. Al prepararnos, nuestro corazón se quebranta a medida que expresamos agradecimiento por la expiación. Nos arrepentimos de nuestros errores y flaquezas. Pedimos la ayuda del Padre en nuestro camino continuo para llegar a ser más semejantes a Él. Podemos esperar con anhelo la oportunidad que brinda la Santa Cena de recordar su sacrificio y renovar nuestro compromiso para con todos los convenios que hemos hecho. Segundo, llegar temprano. La experiencia que tengamos durante la Santa Cena mejorará si llegamos mucho antes de la reunión y meditamos mientras se toca el preludio. El presidente Boyka Packer enseñó, la música de preludio cuando se toca con reverencia es alimento para el espíritu e invita a la inspiración. Esto no es un momento en lo que el presidente Nelson explicó algo más, que no es un momento para conversar ni transmitir mensajes, sino que es un periodo de meditación con espíritu de oración para la Santa Cena. Tercero, cantar y aprender de la letra del himno sacramental. El himno sacramental es una parte importante de la Santa Cena. La música eleva nuestros pensamientos y sentimientos. Tiene una influencia aún mayor cuando nos concentramos en la letra y la poderosa doctrina que enseña. Aprendemos mucho de letras como por la humildad Él padeció, mostrándole de corazón que limpio soy por su perdón, y merced, justicia y amor en celestial unión. Al cantar en preparación para tomar los emblemas, la letra puede llegar a ser parte de nuestro compromiso bajo convenio. Consideren, por ejemplo, te amamos, oh Señor, rebosa nuestro corazón. Cuarto, participar en espíritu de las oraciones sacramentales. En vez de oír sin escuchar las palabras de las oraciones sacramentales, podemos aprender mucho y sentir más al participar espiritualmente y considerar los compromisos y bendiciones correspondientes que conllevan dichas oraciones sagradas. El pan y el agua se bendicen y santifican para nuestras almas. Nos recuerdan el sacrificio del Salvador y que Él puede ayudarnos a llegar a ser santos. Las oraciones explican que participamos del pan en memoria del cuerpo del Hijo, el cual dio como rescate para hacer a todos merecedores de la resurrección, y tomamos el agua en memoria de la sangre del Hijo,
que derramó sin reservas para que nosotros pudiéramos ser redimidos si nos arrepentimos. Las oraciones presentan los convenios con la frase que están dispuestos. Esa frase sencilla tiene un gran poder para nosotros. ¿Estamos dispuestos a servir y participar? ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a afrontar nuestras debilidades? ¿Estamos dispuestos a tender la mano y bendecir a otras personas? ¿Estamos dispuestos a confiar en el Salvador? Conforme se declaran las promesas y participamos, confirmamos en nuestro corazón que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, esforzarnos por guardar sus mandamientos y recordarle siempre. La oración concluye con una invitación y una promesa sublimes para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Pablo escribió: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay bendiciones y dones hermosos a nuestra disposición si cumplimos con nuestros convenios. Quinto, meditar y recordarlo a Él mientras se reparten los emblemas. Los momentos reverentes cuando los poseedores del sacerdocio reparten la Santa Cena llegan a ser sagrados para nosotros. Mientras se reparte el pan, podemos reflexionar en que en el máximo acto de amor por nosotros, el Salvador tomó sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Podemos recordar la bendición gloriosa de la resurrección que vendrá sobre todos, tanto esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma. Mientras se reparte el agua, podemos recordar el ruego del Señor. Porque he aquí, yo Dios he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Padecimiento que hizo que yo Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Recordemos que Él tomó sobre sí nuestras debilidades, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con nuestras debilidades. Al considerar nuestra experiencia durante la Santa Cena, podríamos preguntarnos: ¿qué haré esta semana a fin de prepararme mejor para la Santa Cena? ¿Podría contribuir más a la reverencia y la revelación que puede acompañar al inicio de la reunión sacramental? ¿Qué doctrina se ha enseñado en el himno sacramental? ¿Qué escuché y sentí al oír las oraciones sacramentales? ¿En qué pensé mientras se repartía la Santa Cena? El Elder Bednar enseñó: la ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu Santo, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Testifico de las muchas bendiciones que tenemos a nuestra disposición al aumentar la preparación y participación espiritual en la ordenanza de la Santa Cena. Testifico que dichas bendiciones están a nuestra disposición gracias al amor de nuestro Padre Celestial y al infinito sacrificio expiatorio de su Hijo amado Jesucristo. En su nombre sagrado, sí, Jesucristo. Amén. Unos meses antes de que el presidente Boyka Packer falleciera, los líderes del sacerdocio y de las auxiliares tuvimos la valiosa oportunidad de que se dirigiera a nosotros. No he dejado de pensar en lo que dijo. Contó que había examinado su pasado, buscando pruebas de los pecados que había cometido y de los que se había arrepentido. Y no había
encontrado absolutamente nada, porque testificó que mediante el sacrificio expiatorio de nuestro amado Salvador, los pecados habían desaparecido como si nunca hubiesen ocurrido. El presidente Packer nos encargó que como líderes testifiquemos que esto es verdad para todo el que se arrepiente sinceramente. Sé de un hombre que cometió transgresiones morales hace varios años. Durante un tiempo se avergonzaba y preocupaba hablar con su esposa y líderes del sacerdocio. Deseaba arrepentirse. Dijo que estaba dispuesto a renunciar a su propia salvación eterna en lugar de someter a la esposa y los hijos a la tristeza, vergüenza u otras consecuencias que podrían ocasionar su confesión. Cuando hemos pecado, Satanás trata de convencernos de que lo más noble es proteger a los demás de los estragos que causaría si se conocieran nuestros pecados, incluso confesar al obispo, que puede bendecir nuestra vida mediante las llaves del sacerdocio como juez común en Israel. Sin embargo, la verdad es que lo más noble y cristiano que podemos hacer es confesar y arrepentirnos. Ese es el gran plan de redención del Padre Celestial. Por fin confesó sus pecados a su esposa y a los líderes de la iglesia, expresando profundo remordimiento. Aunque fue lo más difícil que jamás había hecho, sintió alivio, paz y gratitud por el Salvador. Y el saber que el Señor le estaba quitando el gran peso que llevaba y que Él lo sostenía le causó un gozo indescriptible, sin importar el resultado ni su futuro. Había tenido la seguridad de que su compañera y sus hijos quedarían destrozados. Y así fue. Que se tomarían medidas disciplinarias y que sería relevado de su llamamiento. Por supuesto que esto pasó. Estaba seguro de que su esposa se sentiría abatida, lastimada y enojada. Y estaba convencido de que ella lo dejaría y se llevaría a los niños, pero no lo hizo. A veces las transgresiones graves conducen al divorcio y según las circunstancias podría ser necesario. Sin embargo, para el asombro de ese hombre, su esposa lo apoyó y se dedicó a ayudarlo de todas las formas habidas y por haber. Con el tiempo, logró perdonarlo completamente. Ella había experimentado el poder sanador de la expiación del Salvador. Ese matrimonio y sus 3 hijos siguen firmes y fieles. Ellos prestan servicio en el templo y tienen un maravilloso matrimonio lleno de amor. La firmeza del testimonio de ese hombre, su amor y gratitud por el Salvador son más que evidentes. Cuando prestaba servicio junto a mi esposo cuando él presidió una misión, fuimos al aeropuerto porque llegaba un gran número de misioneros. Un joven en particular me llamó la atención. Parecía triste, agobiado y quizá hasta turbado. Esa tarde lo observamos con atención. Al llegar la noche, el joven confesó algo que debió haber confesado antes y sus líderes decidieron que debería regresar a casa. Aunque nos sentimos tristes de que hubiera sido deshonesto y nos hubiese arrepentido antes de llegar a la misión, camino al aeropuerto, lo elogiamos con sinceridad y con amor por tener la valentía de revelar lo acontecido y le prometimos mantenernos en contacto. Ese joven fue bendecido con padres maravillosos, excelentes líderes del sacerdocio y un barrio amoroso que lo apoyó. Después de un año de esforzarse para arrepentirse por completo y participar de la expiación del Salvador, pudo volver a nuestra misión. Me resulta difícil explicar los sentimientos de gozo que experimentamos al recoger a este joven. Estaba lleno del Espíritu, feliz, con confianza en el Señor y deseoso de cumplir una fiel misión. Llegó a ser un misionero excepcional. Y tiempo después, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de asistir a su sellamiento en el templo. Por lo contrario, sé de una misionera que, consciente de que el pecado que había cometido antes de la misión y el cual no había confesado, seguramente sería la causa de que le enviaran a casa.
Hizo planes para esforzarse extremadamente durante la misión y confesarlo al presidente unos días antes de terminar su misión. Ella no había experimentado la tristeza según Dios y trató de evadir el plan que nuestro amoroso Salvador nos ha brindado. Durante nuestra misión, una vez acompañé a mi esposo a la entrevista bautismal de un hombre. Mientras él realizaba la entrevista, yo esperé afuera con las misioneras que le habían enseñado. Al terminar, mi esposo informó a las misioneras que el hombre podría bautizarse. Esa maravillosa persona no dejaba de llorar mientras explicaba que estaba seguro de que los pecados que había cometido no le iban a permitir bautizarse. Pocas veces he sido testigo de gozo y felicidad, como los que vi ese día cuando salía de la oscuridad un hombre hacia la luz. El elder Tad Christofferson testificó: con fe en nuestro misericordioso Redentor y su poder, lo que puede ser desesperanza se convierte en esperanza. El corazón y los deseos de la persona cambian. Y el pecado que antes era atractivo es cada vez más abominable. Sea cual sea el costo del arrepentimiento, se consume con el gozo del perdón. Esa experiencia me recuerda a Enos, el libro de Mormón, quien clamó al Señor con potente oración, y luego oyó una voz que decía: Enos, tus pecados te son perdonados. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expulsada. Y dije yo: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo: por tu fe en Cristo. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Mientras preparaba ese discurso, quería saber la forma en que nuestros nietos entienden el arrepentimiento y qué sienten por el Salvador. Así que pedí a nuestros hijos que les hicieran las siguientes preguntas. Me conmovieron mucho las respuestas de nuestros nietos. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando le pegas a alguien, puedes pedirle perdón y ayudarle a levantarse. Otro dijo: siento al Señor, siento su cariño y el mal sentimiento se va. ¿Qué sientes por Jesús y el Padre Celestial cuando te arrepientes? Bueno, siento que Jesús cree que valió la pena hacer la expiación y que Él está feliz de que podamos volver a vivir otra vez con Él. ¿Por qué quieren Jesús y el Padre Celestial que se arrepientan? Una de mis nietas adolescentes dijo: porque me aman. Para progresar y llegar a ser como ellos, debemos arrepentirnos. Además, deseo tener el Espíritu conmigo. Debemos arrepentirnos a diario para tener su maravillosa compañía. Nunca sabré cómo agradecerles. Cuando Britney, de 4 años, escuchó las preguntas, dijo: no lo sé, papi. Enséñame. En una conferencia general pasada, el elder Holland declaró: por más tarde que piensen que hayan llegado, por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Cuánto deseo que cada uno de mis hijos, nietos y cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, sientan el gozo y la cercanía al Padre Celestial y a nuestro Salvador a medida que nos arrepentimos diariamente. Cada hijo responsable del Padre Celestial necesita arrepentimiento. ¿De qué pecados debemos arrepentirnos? ¿Qué nos están deteniendo? ¿De qué manera debemos mejorar? Yo sé, como el presidente Packer lo experimentó y testificó, que cuando nos arrepentimos sinceramente, nuestros pecados en verdad desaparecen y no dejan rastro. Yo misma he sentido gozo
alivio, amor y la confianza ante el Señor al arrepentirme sinceramente. Para mí, los milagros más grandes de esta vida no son partir el Mar Rojo, mover montañas, ni siquiera sanar el cuerpo. El milagro más grande que ocurre cuando acudimos con humildad al Padre Celestial y rogamos fervientemente en oración ser perdonados, y luego se nos limpia de esos pecados por medio del sacrificio expiatorio del Salvador. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, a la señal del director, la congregación se pondrá de pie y se unirá al coro para cantar Soy un hijo de Dios. Después tendremos el privilegio de escuchar al elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el obispo Dean M. Davis del Obispado Presidente. El elder Lynn G. Robbins de la Presidencia de los 70 nos hablará después. Luego de sus palabras, el coro cantará Mi Padre Celestial me ama. Esta es la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Several years ago, Hace varios años, mi familia y yo visitamos la Tierra Santa. Uno de los recuerdos vívidos de nuestro viaje fue la visita al aposento alto en Jerusalén, donde, según la tradición, ocurrió la última cena. Al estar en ese lugar, les leí de Juan 17, donde Jesús ruega a su Padre por sus discípulos. Yo ruego por ellos, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Me sentí muy conmovido al leer esas palabras y me hallé orando en ese sagrado lugar, que yo siempre pudiera ser uno con mi familia y con mi Padre Celestial y su Hijo. Las valiosas relaciones que tenemos con familiares, amigos, el Señor y su Iglesia restaurada están entre las cosas más importantes en la vida. Por causa de que estas relaciones son tan importantes, debemos atesorarlas, protegerlas y nutrirlas. Uno de los relatos más desgarradores en las Escrituras tuvo lugar cuando muchos de los discípulos del Señor pensaron que era difícil aceptar sus enseñanzas y doctrina y se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Al marcharse estos discípulos, Jesús se volvió a los 12 y preguntó, ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el momento en que otras personas se centraban en aquello que no podían aceptar, los apóstoles eligieron centrarse en lo que sí creían y sabían, y como resultado, ellos permanecieron con Cristo. Posteriormente, el día de Pentecostés, los 12 recibieron el don del Espíritu Santo. Se volvieron valientes en sus testimonios de Cristo y comenzaron a entender más plenamente las enseñanzas de Jesús. Hoy en día no es diferente. Para algunas personas, la invitación de Cristo a creer y permanecer sigue pareciendo difícil de aceptar. Algunos discípulos tienen dificultad para entender una norma o una enseñanza de la Iglesia en particular. Otros se inquietan con aspectos de nuestra historia o con las imperfecciones de algunos miembros y líderes, actuales o antiguos. Hay quienes encuentran difícil vivir una religión que requiere tanto. Y finalmente, hay quienes se cansan de hacer lo bueno. Por estas y otras razones, algunos miembros de la Iglesia vacilan en su fe y se preguntan si quizás deban seguir a los que se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Si alguno de ustedes está flaqueando en su fe, yo le hago la misma pregunta que hizo Pedro. ¿A quién irá usted? Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿a dónde irá? ¿Qué hará? La decisión de ya no andar más con los miembros de la Iglesia y con los líderes escogidos por el Señor tendrá un impacto a largo plazo que no siempre se podrá apreciar ahora. Puede haber alguna doctrina, alguna norma, un aspecto de la historia que no coincida con su fe, y usted puede pensar que, ahora mismo, la única manera de resolver ese conflicto interior consista en ya no andar más con los santos. Si llega a vivir tanto como yo, llegará a entender que las cosas tienen una manera de resolverse solas. Un pensamiento inspirado o una revelación pueden arrojar nueva luz sobre un problema. Recuerde, la restauración no es un acontecimiento ya pasado, sino algo que está en pleno desarrollo.
Nunca abandone las grandes verdades que fueron reveladas por medio del profeta José Smith. Nunca deje de leer, meditar y poner en práctica la doctrina de Cristo que se halla en el Libro de Mormón. Nunca deje de concederle al Señor la misma oportunidad, haciendo esfuerzos honestos para entender lo que el Señor ha revelado. Como dijo en cierta ocasión mi querido amigo y antiguo compañero, el elder Neil A. Maxwell, no deberíamos suponer que solo porque no sepamos explicar algo, ese algo sea inexplicable. Por tanto, antes de tomar esa decisión espiritualmente peligrosa de marcharse, le animo a que se detenga y piense detenidamente antes de renunciar a todo aquello que, en primer lugar, le trajo a su testimonio de la Iglesia restaurada de Jesucristo. Deténgase y piense en lo que usted sintió aquí y el por qué lo sintió. Piense en las veces que el Espíritu Santo le ha testificado de la verdad eterna. ¿A dónde irá para encontrar otras personas que compartan la creencia que usted tiene en padres celestiales amorosos y personales que nos enseñan cómo regresar a la presencia eterna de ellos? ¿A dónde irá para que le enseñen acerca de un Salvador que es su mejor amigo, que no solo sufrió por sus pecados, sino que también sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos, lo cual abarca, creo yo, la debilidad de la pérdida de fe? ¿A dónde irá para aprender más acerca del plan del Padre Celestial para nuestra felicidad y paz eternas? Un plan lleno de maravillosas posibilidades, enseñanzas y guías para nuestra vida terrenal y eterna. Recuerde que el plan de salvación le otorga sentido, propósito y dirección a la vida terrenal. ¿A dónde irá a encontrar una detallada e inspirada estructura organizativa de la Iglesia por la cual usted recibe enseñanzas y apoyo de hombres y mujeres que están profundamente comprometidos a servir al Señor mediante el servicio a usted y su familia? ¿A dónde irá a encontrar profetas y apóstoles vivientes, llamados de Dios, para ofrecerle otro recurso de consejo, entendimiento, consuelo e inspiración para los desafíos de nuestros días? ¿A dónde irá a encontrar un pueblo que vive conforme a un conjunto de valores y normas prescritas que usted comparte y desea transmitir a sus hijos y nietos? ¿Y a dónde irá para experimentar el gozo que proviene de las ordenanzas de salvación y los convenios del templo? Hermanos y hermanas, aceptar y vivir el Evangelio de Cristo puede ser difícil. Siempre ha sido así y así seguirá siendo. La vida puede ser como unos escaladores que ascienden un trayecto escarpado y difícil. Es normal y natural que ocasionalmente hagamos una pausa en la vía para recuperar el aliento, volvernos a orientar y replantearnos el ritmo de marcha. No todas las personas necesitan hacer una pausa en el camino, pero no hay nada de malo en hacerlo cuando lo requieren las circunstancias. De hecho, puede tornarse en algo positivo para quienes aprovechan plenamente la oportunidad para refrescarse con las aguas vivas del Evangelio de Cristo. El peligro se presenta cuando una persona escoge desviarse de la senda que conduce al árbol de la vida. Hay tiempos en que debemos aprender, estudiar y saber, y tiempos en que debemos creer, confiar y tener esperanza. Al final, cada quien debe responder a la pregunta del Salvador: ¿también vosotros queréis iros? Todos debemos buscar nuestra propia respuesta a esa pregunta. Para algunos la respuesta es sencilla, para otros es difícil. Yo no pretendo conocer la razón por la cual la fe para creer llega más fácilmente a unos que a otros.
Solo estoy muy agradecido de saber que las respuestas siempre están ahí y que si las procuramos, si las buscamos realmente, con verdadera intención e íntegro propósito de un corazón suplicante, finalmente hallaremos las respuestas a nuestras preguntas, en tanto que continuemos en la senda del Evangelio. Durante mi ministerio he conocido a quienes se han apartado y han regresado luego de su prueba de fe. Espero sinceramente que invitemos a un número creciente de hijos de Dios a que encuentren la senda del Evangelio y permanezcan en ella, para que también ellos participen de aquel fruto que es preferible a todos los demás. Mi ruego sincero es que alentemos, aceptemos, comprendamos y amemos a quienes se debaten con su fe. No debemos dejar de lado a ninguno de nuestros hermanos y hermanas. Todos nos encontramos en diferentes lugares del sendero y debemos ministrar unos a otros en consecuencia. Así como debemos recibir con los brazos abiertos a los nuevos conversos, así también debemos abrazar y apoyar a quienes tienen preguntas y titubean en su fe. Valiéndome de otra metáfora conocida, ruego que cualquier persona que esté pensando en abandonar el barco seguro de Sion, donde Dios y Cristo están a la cabeza, se detenga y recapacite cuidadosamente antes de hacerlo. Tengan en cuenta y recuerden siempre que aunque el viento y las olas de grandes tormentas azoten el viejo barco, el Salvador está a bordo y tiene poder para reprender la tempestad con su mandato. Calla, enmudece. Hasta entonces, no debemos temer, sino tener una fe inquebrantable y saber que aún el viento y el mar le obedecen. Hermanos, les prometo en el nombre del Señor que Él nunca abandonará a su iglesia y que nunca abandonará a ninguno de nosotros. Recuerden la respuesta de Pedro a la pregunta y palabras del Salvador. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Testifico que no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, y por medio de ese nombre. También testifico que el Señor ha llamado apóstoles y profetas en nuestros días y ha restaurado su iglesia con enseñanzas y mandamientos como un refugio contra la tempestad y contra la ira, que sobrevendrán con seguridad, a menos que las personas del mundo se arrepientan y se vuelvan a Él. Testifico además que el Señor invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Jesús es nuestro Salvador y Redentor, y su Evangelio restaurado nos conducirá con seguridad de regreso a la presencia de nuestros Padres Celestiales, si permanecemos en el sendero del Evangelio y seguimos sus pasos. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las experiencias más extraordinarias y tiernas registradas en las Santas Escrituras es el relato de la visita del Salvador al pueblo del continente americano después de su muerte y resurrección. Ellos habían sufrido una destrucción tan grande que causó que quedara desfigurada la superficie de toda la tierra. El registro de esos acontecimientos narra que tras la catástrofe hubo llantos continuos entre todo el pueblo y que en medio de su profundo dolor el pueblo
tuvo hambre de sanación, paz y liberación. Cuando el Salvador descendió del cielo, el pueblo cayó 2 veces a sus pies. La primera vez fue después de que pronunció con autoridad divina: He aquí, soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Luego invitó a los presentes diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que sois el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Después, por segunda vez, cayeron a los pies de Jesús, pero esta vez con un propósito, porque vemos que lo adoraron. Hace unos meses se me asignó visitar una estaca en el oeste de los Estados Unidos. Era un domingo normal, una reunión normal con miembros normales de la iglesia. Observé a las personas entrar en la capilla y acomodarse con reverencia en los asientos disponibles. Por todo el salón se oía el eco de apresuradas conversaciones en susurro. Madres y padres, a veces en vano, trataban de controlar a sus inquietos hijos. Lo normal. Sin embargo, antes de iniciar la reunión me vinieron a mi mente palabras inspiradas por el Espíritu. Estos miembros no han venido solo a cumplir un deber o a escuchar a los discursantes. Han venido con un motivo más profundo y mucho más significativo. Han venido a adorar. Conforme la reunión avanzó, observé a varios miembros de la congregación. Tenían una expresión casi divina, con una actitud de reverencia y paz. Había algo en ellos que me conmovió el alma. La experiencia que estaba teniendo ese domingo era bastante extraordinaria. Estaban adorando, estaban experimentando el cielo. Lo podía ver en su semblante. Me regocijé y adoré con ellos, y al hacerlo, el Espíritu me habló al corazón. Ese día aprendí algo de mí, de Dios y de la función que tiene la verdadera adoración en nuestra vida. Los miembros de la iglesia son excepcionalmente fantásticos cuando se trata de servir en llamamientos, pero a veces quizás lo hagamos en forma rutinaria, como si solo se tratara de un trabajo. Puede que a veces al asistir a las reuniones y al servir en el reino nos haga falta el elemento divino de la adoración. Sin tal, nos perdemos de un incomparable encuentro espiritual con lo infinito al cual tenemos derecho por ser hijos de un Padre celestial amoroso. Lejos de ser un hecho accidental y agradable, la adoración es esencial y central en nuestra vida espiritual. Es algo que debemos anhelar, procurar y esforzarnos por experimentar. Al adorar a Dios, nos acercamos a Él con amor, humildad, veneración reverente. Lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Rey soberano, el Creador del universo, nuestro amado e infinitamente amoroso Padre. Lo respetamos y lo veneramos. Nos sometemos a Él. Elevamos el corazón en ferviente oración, atesoramos su palabra, nos regocijamos en su gracia y nos comprometemos a seguirlo con delicada lealtad. Adorar a Dios es un elemento tan esencial en la vida de un discípulo de Jesucristo que, si no lo recibimos a Él en el corazón, lo buscaremos en vano en nuestros consejos, edificios y templos. Los verdaderos discípulos son inspirados a adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, invocando el nombre del Señor día y noche. Podemos aprender mucho sobre la verdadera adoración al examinar cómo otras personas que quizás no eran tan distintas a nosotros se reunían, se comportaban y adoraban en la presencia de la divinidad. En la primera parte del siglo XIX, el mundo cristiano había casi abandonado la idea de que Dios aún hablaba al hombre. Sin embargo, en la primavera de 1820 eso cambió para siempre cuando un humilde muchacho granjero fue a una arboleda y se arrodilló a orar. Desde ese día un caudal de extraordinarias visiones, revelaciones y apariciones divinas han llenado la tierra e investido a sus habitantes con preciado conocimiento en cuanto a la naturaleza y el propósito de Dios y su relación con el hombre.
Oliver Cowdery describió esos días como inolvidables. ¡Qué gozo, qué admiración, qué asombro! Las palabras de Oliver transmiten los primeros elementos que acompañan la verdadera adoración de lo divino. Un sentido de majestuosa reverencia y de profunda acción de gracia. Todos los días, en particular en el día de reposo, tenemos la extraordinaria oportunidad de sentir asombroso y la reverencia de nuestro corazón por el cielo y de ofrecer alabanzas a Dios por su bendita bondad. Eso nos conduce a la esperanza. Esos son los primeros aspectos de la adoración. En el bendito día de Pentecostés, el Santo Espíritu entró en el corazón y la mente de los discípulos de Cristo y los llenó de luz y conocimiento. Hasta ese día hubo ocasiones en que no sabían qué hacer. Jerusalén era un lugar peligroso para los seguidores del Salvador y seguramente se preguntaban qué sucedería con ellos. Sin embargo, el Santo Espíritu les llenó el corazón y la duda y la renuencia desaparecieron. Por medio de la trascendente experiencia de la verdadera adoración, los santos de Dios recibieron luz celestial, conocimiento y un testimonio fortalecido. Eso los condujo a la fe. A partir de ese momento, los apóstoles y los santos estaban resueltos a lograr su propósito. Predicaron de Jesús el Cristo con osadía a todo el mundo. Al adorar en espíritu, invitamos a la luz y a la verdad a nuestra alma, lo cual fortalece nuestra fe. Esos también son elementos necesarios de la verdadera adoración. En el Libro de Mormón vemos que desde el momento en que Alma Hijo fue librado de sufrir las consecuencias de su propia rebeldía, nunca fue el mismo. Con intrepidez viajó por toda la tierra y entre todo el pueblo, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que había causado a la iglesia. Su constante adoración al Dios Todopoderoso tomó la forma de un enérgico discipulado. La verdadera adoración nos transforma en sinceros y fervientes discípulos de nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. Cambiamos y llegamos a ser más como Él. Nos volvemos más comprensivos y bondadosos, más indulgentes, más amorosos. Comprendemos que es imposible decir que amamos a Dios y al mismo tiempo aborrecer, desestimar o despreciar a los que nos rodean. La verdadera adoración conduce a una férrea determinación de andar por el camino del discipulado, lo cual conduce inevitablemente a la caridad. Esos también son elementos necesarios de la adoración. Al reflexionar sobre lo que empezó como un domingo normal, en un centro de reuniones normal, en una estaca normal, incluso hoy me conmueve esa extraordinaria experiencia espiritual que bendecirá mi vida para siempre. Aprendí que aun si somos administradores excepcionales del tiempo, los llamamientos y las asignaciones, incluso si marcamos todas las casillas de la lista de la persona, la familia o el líder perfecto, si no adoramos a nuestro misericordioso libertador, Rey Celestial y Dios glorioso, nos perderemos mucho del gozo y la paz del Evangelio. Al adorar a Dios, lo reconocemos y lo recibimos con la misma reverencia como aquellos antiguos habitantes del continente americano. Nos aproximamos a Él con incomprensibles sentimientos de admiración y veneración. Nos maravillamos con gratitud de la bondad de Dios y de esa manera obtenemos esperanza. Meditamos la palabra de Dios y eso llena nuestra alma de luz y verdad. Comprendemos panoramas espirituales que solo se pueden ver mediante la luz del Espíritu Santo y de esa manera adquirimos fe. A medida que adoramos, nuestra alma se refina y nos comprometemos a seguir los pasos de nuestro amado Salvador Jesucristo y con esa resolución adquirimos caridad. Al adorar, nuestros corazones rebosan en alabanza a nuestro bendito Dios mañana, tarde y noche. Lo santificamos y lo honramos continuamente en nuestros centros de reuniones, en nuestros hogares, templos y en todas nuestras labores. Al adorar, abrimos nuestro corazón al poder sanador de la expiación de Jesucristo. Nuestra vida se convierte en el símbolo y la expresión de nuestra adoración. Mis hermanos y hermanas, las experiencias espirituales no tienen tanto que ver con lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí tienen mucho que ver con lo que sucede en nuestro corazón. Testifico que la verdadera adoración transforma las reuniones habituales de la iglesia en extraordinarios banquetes espirituales, enriquece nuestra vida, amplía nuestro entendimiento y fortalece nuestro testimonio.
porque si inclinamos nuestro corazón a Dios, como el salmista de antaño, entramos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Lo alabamos y bendecimos su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Mediante la adoración sincera y ferviente, florecemos y maduramos en esperanza, fe y caridad. Y mediante ese proceso adquirimos luz celestial en nuestra alma que llena nuestra vida de sentido divino, paz perdurable y gozo eterno. Esa es la bendición de la adoración en nuestra vida. De ello testifico humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En su vida terrenal, Jesucristo fue un juez amoroso, sabio y paciente. En las Escrituras se le conoce como el juez justo, y el consejo que nos da es que también juzguemos con justo juicio, y a poner tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno y a juzgar en rectitud. Para ayudarnos a juzgar como Él lo hace, dio este consejo a los 12 nefitas: seréis los jueces de este pueblo según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. A veces olvidamos que cuando dio el consejo de ser como Él es, fue en el contexto de cómo juzgar justamente. Un ejemplo de juzgar injustamente proviene de la parábola de la oveja perdida, cuando los fariseos y los escribas juzgaron al Salvador, así como a los que lo acompañaban en la cena, diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come», ajenos al hecho de que ellos eran pecadores también. Por tener corazones que condenaban, los escribas y fariseos nunca conocieron la alegría de rescatar ovejas perdidas. Fueron los escribas y los fariseos quienes llevaron al Salvador a una mujer sorprendida en adulterio, para ver si la juzgaría según la ley de Moisés. Ya conocen el resto de la historia, de cómo los humilló por su juicio injusto y de cómo fueron acusados por su conciencia y salieron uno a uno. Entonces él le dijo a la mujer: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. El hombre y la mujer naturales que hay en cada uno de nosotros tiende a condenar a los demás y a juzgar injustamente o con superioridad moral. Incluso le pasó a Santiago y a Juan, 2 de los apóstoles del Salvador. Se enfurecieron cuando la gente de un pueblo samaritano trató al Salvador de manera irrespetuosa. Y al ver esto, ellos le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?». Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas». Los jueces comunes actuales deben evitar cualquier impulso similar a condenar, como lo hicieron Santiago y Juan en esa ocasión. Un juez justo respondería a las confesiones con compasión y comprensión. Un joven que peca, por ejemplo, debe salir de la oficina del obispo sintiendo el amor del Salvador por medio del obispo y rodeado del gozo y del poder curativo de la expiación, nunca humillado ni despreciado. En caso contrario, el obispo, sin darse cuenta, podría empujar a la oveja perdida más hacia el desierto. La compasión no anula la necesidad de la disciplina. La palabra disciplina se deriva del término en latín discere, aprender, o discípulos, el que aprende, haciendo del discípulo un alumno y un seguidor. Disciplinar a la manera del Señor es enseñar con amor y paciencia. En las Escrituras, el Señor utiliza con frecuencia la palabra castigar al hablar de la disciplina. La palabra castigar proviene del latín castus, que significa casto puro, y castigar para purificar. En el mundo, un juez terrenal es el que condena a un hombre y lo encierra en la cárcel. Por el contrario, el Libro de Mormón nos enseña que cuando pecamos a sabiendas, nos convertimos en nuestros propios jueces y nos relegamos a la prisión espiritual.
Irónicamente, el juez común en este caso posee las llaves que abren las puertas de la prisión, porque con la disciplina prepara un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas. Los procesos judiciales de un juez justo son misericordiosos, amorosos y redentores, no condenatorios. Al joven José Smith se le sancionó con un periodo de prueba de 4 años antes de obtener las planchas de oro, porque no has guardado los mandamientos del Señor. Más tarde, cuando perdió las 116 páginas del manuscrito, se le disciplinó de nuevo. A pesar de que estaba arrepentido de verdad, el Señor aún le reiteró sus privilegios por un tiempo, porque a los que amo también disciplino para que les sean perdonados sus pecados. José dijo: el ángel estaba contento cuando me devolvió el Urim y Tumim y me dijo que Dios estaba complacido por mi fidelidad y humildad y que me amaba por mi arrepentimiento y mi diligencia en la oración. Debido a que el Señor quería enseñarle a José una lección que lo cambiara, requirió de él un doloroso sacrificio, siendo este una parte esencial de la disciplina. En la antigüedad, el término sacrificio significaba santificar algo o a alguien, uniéndolo a la definición de la palabra castificar o purificar. Del mismo modo, en el antiguo Israel, se recibía el perdón a través de una ofrenda por el pecado o transgresión, o sacrificio. El sacrificio no solo señalaba ese gran poder y postrer sacrificio, sino que servía para generar un sentido más profundo de gratitud por la expiación del Salvador. El no estar dispuestos a sacrificar como parte de nuestra penitencia ridiculiza o degrada su enorme sacrificio por el mismo pecado y trivializa su sufrimiento, que es una señal de ingratitud. Por otra parte, por medio de la dulce ironía del sacrificio, en realidad obtenemos una porción de valor eterno, su misericordia y perdón y al final todo lo que Él tiene. Como parte del proceso de arrepentimiento, el sacrificio también actúa como un bálsamo curativo para ayudar a reemplazar el remordimiento de conciencia, con paz de conciencia. Sin sacrificio, a una persona le puede parecer difícil perdonarse a sí misma, a causa de la prolongada percepción de que algo se ha ocultado. Aunque pocos seremos llamados a ser jueces comunes, los principios de un juicio justo se aplican a todos nosotros, en especial a los padres que a diario tienen la oportunidad de utilizar esos principios con sus hijos. El enseñar con eficacia a un niño es la esencia misma del ser buenos padres, y el disciplinar con ternura es la esencia misma de ser un juez justo. El presidente Joseph F. Smith enseñó: si los hijos son rebeldes y difíciles de gobernar, sean pacientes con ellos hasta que puedan conquistarlos por medio del amor y puedan moldear su carácter como lo deseen. Es interesante que en la enseñanza de cómo disciplinar, los profetas siempre parecen recurrir a los atributos de Cristo. En Doctrina y Convenios se nos da este conocido consejo sobre la disciplina. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia, reprendiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu y entonces demostrando mayor amor. Este pasaje nos enseña a reprender cuando lo induzca el Espíritu Santo, no cuando nos impulse la ira. El Espíritu Santo y la ira son incompatibles, porque aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira. George Albert Smith enseñó que las palabras poco amables, por lo general, no se dicen bajo la inspiración del Señor. El Espíritu del Señor es un espíritu de amabilidad, de paciencia, de caridad, de amor, de tolerancia y de longanimidad. Pero si tenemos el espíritu dispuesto a encontrar faltas en una manera destructiva, eso nunca es resultado de la compañía del Espíritu de nuestro Padre Celestial y siempre es dañino. La amabilidad es el poder que Dios nos ha dado para abrir los corazones duros, para conquistar las almas obstinadas. Cuando el Salvador visitó a los nefitas, hizo algo extraordinario con los niños. Y sucedió que enseñó y ministró a los niños de la multitud. Y soltó la lengua de ellos y declararon cosas grandes y maravillosas a sus padres. La multitud
oyó y vio a estos niños, ¿sí? Aún los más pequeñitos abrieron su boca y hablaron cosas maravillosas. Tal vez, más que abrir la boca de los pequeñitos, el Señor estaba abriendo los ojos y los oídos de sus padres asombrados. A esos padres se les había concedido el don de una visión de la eternidad y contemplar la verdadera identidad y estatura premortal de sus hijos. ¿No cambiaría eso para siempre la forma en que los padres vieran y trataran a sus hijos? Me gusta esta variación de una cita de Goethe. La forma en que ves a un hijo es la forma en que los tratas, y la forma en que los trates es lo que llegarán a ser. El recordar la verdadera identidad de un niño es un don de previsión que inspira divinamente la visión de un juez justo. El presidente Thomas S. Monson nos ha enseñado: nunca permitan que el problema que se tenga que resolver llegue a ser más importante que la persona a la que se tenga que amar. Qué importante es ese principio para convertirnos en jueces justos, especialmente con nuestros propios hijos. Hay solo una manera de juzgar con justo juicio como Jesucristo lo hace, y es ser como Él es. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres y mujeres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. En el nombre de Jesucristo. Amén. We are indeed grateful for Agradecemos al coro del Tabernáculo Mormón tan lo extraordinario que son, a sus directores y organistas por la hermosa música que nos han proporcionado esta mañana. Nuestro último discursante será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia.
Después de las palabras del presidente Eyring, el coro cerrará esta reunión cantando "Elevemos nuestros himnos". La última oración la ofrecerá el hermano Devin G. Duran, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Presidente Eyring. My dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas en todas partes del mundo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, agradezco que el presidente Thomas S. Monson me haya pedido que dirija la palabra en la conferencia en este día de reposo. Es mi oración que el Espíritu Santo lleve mis palabras al corazón de ustedes. Hoy quisiera hablar sobre sentimientos del corazón, y al que me referiré en especial es la gratitud, particularmente en el día de reposo. Nos sentimos agradecidos por muchas cosas: la bondad de un desconocido, una comida cuando tenemos hambre, un techo que nos resguarda en las inclemencias, una fractura que sana, y el llanto vigoroso de un bebé recién nacido. Muchos recordaremos haber sentido gratitud en momentos como esos. Para los santos de los últimos días, el día de reposo es uno de esos días de gratitud y de amor. En 1831, el Señor mandó a los santos en el condado de Jackson, Missouri, que en ese día elevaran al cielo sus oraciones de agradecimiento, y les reveló la manera de guardar el día de reposo y de ayunar y orar. El Señor nos ha dicho a ellos y a nosotros cómo adorar y dar gracias en el día de reposo. Como se darán cuenta, lo que más importa es el amor que sentimos en cuanto a quienes nos conceden los dones. Estas son las palabras del Señor en cuanto a la manera de dar gracias y de demostrar amor en el día de reposo. Les doy un mandamiento que dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud, sí, el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Entonces el Señor advierte en cuanto al peligro que corremos si no agradecemos a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, que son quienes conceden los dones. Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Muchos de ustedes que están escuchando ya disfrutan del día de reposo como un día para recordar y dar gracias a Dios por sus bendiciones. Seguramente recordarán este himno: cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Bendiciones, cuenta y verás. Bendiciones que recibirás. ¿Sientes una carga grande de pesar? ¿Es tu cruz pesada para aguantar? Ven, ve tus bendiciones, cuenta y verás cómo aflicciones nunca más tendrás. Yo recibo cartas y visitas de fieles santos de los últimos días que sienten una carga grande de pesar. Algunos casi sienten que, por lo menos para ellos, todo está perdido. Espero y ruego que lo que diga hoy sobre dar gracias en el día de reposo haga que desaparezcan las dudas y que empiece a haber un canto en su corazón. Una bendición por la que podemos estar agradecidos es la de estar presentes en esa reunión sacramental junto a uno o dos discípulos en su nombre. Hay personas que están en su casa sin poder levantarse de la cama. Hay otros a quienes les gustaría estar donde nosotros estamos, pero no pueden, pues prestan servicio en hospitales y brindan seguridad pública.
o están defendiéndonos a riesgo de su propia vida en algún lugar distante de la tierra. El simple hecho de que podemos reunirnos, aunque sea con otro miembro de la Iglesia, para participar de la Santa Cena, nos ayudará a sentir gratitud y amor por la bondad de Dios. Gracias al profeta José Smith y al Evangelio restaurado, otra bendición que podemos contar es la de la oportunidad de tomar la Santa Cena cada semana, preparada, bendecida y repartida por siervos autorizados de Dios. Podemos estar agradecidos cuando el Espíritu Santo nos confirma que nuestro Padre Celestial acepta las palabras de las oraciones sacramentales ofrecidas por esos poseedores del sacerdocio autorizados. De todas las bendiciones que podemos contar, la más grande es el sentimiento de perdón que nos invade al participar de la Santa Cena. Sentiremos más amor y más gratitud por el Salvador, cuyo sacrificio infinito hizo posible que fuéramos limpiados del pecado. Al tomar el pan y el agua, recordamos que Él sufrió por nosotros. Y cuando sentimos agradecimiento por lo que Él hizo en nuestro favor, reconoceremos su amor por nosotros y sentiremos amor por Él. Pueden sentir mayor amor por Él y por el Salvador, cuya expiación hizo posible las bendiciones que reciben, cuando renuevan el convenio de recordarle siempre. Quizá incluso sientan amor y gratitud por el Espíritu Santo, quien el Padre Celestial ha prometido que siempre estará con ustedes conforme permanezcan fieles a las promesas que han hecho. Pueden contar esas bendiciones cada domingo y cada vez que recuerden esos convenios. El día de reposo es también la ocasión perfecta para recordar el convenio que hicimos en las aguas del bautismo de amar y servir a los hijos del Padre Celestial. Parte del cumplimiento de esa promesa en ese día es participar en una clase o quórum con íntegro propósito de corazón, a fin de incrementar la fe y el amor entre nuestros hermanos y hermanas. Esa promesa incluirá cumplir alegremente con nuestros llamamientos. Me siento agradecido por los muchos domingos que enseñé a los jovencitos de un quórum de diáconos en Bountiful, Utah, así como una clase de la escuela dominical en Idaho. Y recuerdo las ocasiones en que presté servicio como asistente de mi esposa en la guardería, con la tarea principal de repartir y recoger juguetes. Pasaron años antes de que reconociera por medio del Espíritu que mi sencillo servicio al Señor era importante en la vida de los hijos del Padre Celestial. Para mi sorpresa, algunos de ellos han recordado y me han agradecido mis incipientes intentos de servirles en nombre del Maestro en esos días de reposo. Así como a veces no podemos ver los resultados del servicio que nosotros prestamos en el día de reposo, es posible que no veamos los efectos acumulados de otros siervos del Señor. Sin embargo, Él está edificando su reino calladamente y sin pompa por medio de sus fieles y humildes pastores y hacia su glorioso futuro milenario. Se necesita el Espíritu Santo para ver esa creciente majestuosidad. Yo crecí yendo a reuniones sacramentales en una rama pequeña de Nueva Jersey, que contaba con muy pocos miembros y una sola familia, la mía. Hace 75 años fui bautizado en Filadelfia, en la única capilla construida por la iglesia a la cual podíamos llegar en Pensilvania o Nueva Jersey. Desde entonces había una pequeña rama en Princeton y ahora hay 2 barrios grandes. Y apenas hace unos días, miles de jóvenes participaron en una celebración que precedió la dedicación del templo de Filadelfia, Pensilvania. Cuando era joven, fui llamado como misionero de distrito y asistí a los domingos a la única capilla de Albuquerque, Nuevo México, donde actualmente hay un templo y 4 estacas. Dejé Albuquerque para ir a estudiar a Cambridge, Massachusetts. Allí había una capilla y un distrito
que se extendía por gran parte de Massachusetts y el estado de Rhode Island. Iba en auto por las colinas de esa hermosa región a reuniones sacramentales de pequeñas ramas, la mayoría en instalaciones alquiladas o en casas remodeladas, poco espaciosas. Ahora hay un templo sagrado de Dios en Belmont, así como estacas que se extienden por toda la zona rural. Lo que no podía ver claramente en ese entonces era que el Señor estaba derramando su espíritu sobre las personas en esas reuniones sacramentales. Podía sentirlo, pero no podía percibir ni el alcance ni lo oportuno de las intenciones del Señor para edificar y glorificar su reino. Un profeta, por revelación, vio y escribió lo que nosotros ahora podemos observar. Nefi dijo que nuestros números no serían grandes, pero que la acumulación de luz sería algo digno de ver. Y sucedió que vi la iglesia, dijo, la iglesia del Cordero, y sus números eran pocos. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispuestos y dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. En esta dispensación, una dispensación profética similar de nuestra situación, describe las oportunidades que tenemos por delante. Está registrada en Doctrina y Convenios y dice: todavía no habéis entendido cuán grandes las bendiciones del Padre que Él tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas, no obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos, sí, y más. He sentido esa transformación de gratitud por las bendiciones y un mayor amor hacia Dios en toda la iglesia. Parece acelerarse entre los miembros de la iglesia en los momentos y lugares en los que se pone a prueba su fe, en los que tienen que suplicar ayuda a Dios, simplemente para seguir adelante. Los tiempos que viviremos presentarán pruebas difíciles, como sucedió con el pueblo de Alma bajo el cruel Amulón, quien puso cargas en sus espaldas demasiado pesadas para ellos llevar. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Ustedes y yo somos testigos de que siempre que hemos honrado nuestros convenios con Dios, especialmente cuando ha sido difícil, Él ha escuchado nuestras oraciones de agradecimiento por lo que ya ha hecho por nosotros y ha contestado nuestras oraciones pidiendo fortaleza para perseverar con fidelidad. En más de una ocasión nos ha hecho cobrar ánimo y nos ha dado fortaleza. Quizá estén pensando ¿qué es lo que podrían hacer en el día de reposo para demostrar gratitud y fortalecerse, ustedes mismos y los demás? Podrían empezar hoy con una oración personal y familiar de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Podrían pedir en oración saber qué es lo que el Señor desea que haga para servirlo a Él y a los demás.
En particular, podrían pedir en oración que el Espíritu Santo les indique si hay alguien que se siente solo o que tiene alguna necesidad y que Él quiere que ustedes lo ayuden. Les prometo que sus oraciones serán contestadas y a medida que actúen de conformidad con esas respuestas, hallarán gozo en el día de reposo y el corazón rebosará con gratitud. Testifico que Dios el Padre nos conoce y nos ama. El Salvador efectuó la expiación por nuestros pecados a causa de su amor por cada uno. Ellos, el Padre y el Hijo, les conocen por el nombre de cada uno, tal como conocían al profeta José Smith cuando se le aparecieron. Testifico que esta es la Iglesia de Jesucristo y que Él honrará los convenios que hemos hecho y que renovamos con Dios. Nuestra naturaleza misma será cambiada para que lleguemos a ser más como el Salvador. Seremos fortalecidos ante la tentación y ante las dudas que surjan en cuanto a la verdad. Hallaremos gozo en el día de reposo. Se los prometo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Our Heavenly Father, we Nuestro love thee. Padre Celestial, te amamos. Estamos agradecidos por los mensajes inspirados y por la música de esta sesión. Estamos agradecidos por lo que hemos aprendido. Estamos agradecidos, Padre, por tener un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Le amamos y le sostenemos. Y esperamos que Él sienta nuestro amor y apoyo. Amamos a tu Hijo Jesucristo por su vida, por su mensaje de amor y esperanza y gozo, que nos bendice a todos de todas maneras, para que siempre podamos recordarle. Y lo oramos en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.